Hoy quiero hablarles de cómo el alcance en el estudio de impacto ambiental puede ayudarnos a mejorar el desempeño público o privado, el desempeño institucional, el desempeño como sociedad. Y me refiero no precisamente al alcance que estamos acostumbrados a ver en un estudio o evaluación de impacto ambiental. Acompáñenme en este breve repaso. Desde adolescente siempre participé en grupos ambientalistas y fui activista empedernido por el medio ambiente. Hubo un momento de inflexión, sin alejarme del activismo ambiental, que conocí a unos muchachos maravillosos, espectaculares. Me asocié con ellos en una consultora ambiental y por unos pocos años de mi vida pasé de ser ambientalista a lo que ellos llamaban jocosamente ambientólogo. Tantas cosas que yo criticaba que hacían o dejaban de hacer los profesionales en el área ambiental, lo viví muy de cerca y de cómo la legislación, la teoría y la doctrina nos ponían limitaciones para nosotros ejercer y ofrecer los servicios que les comentaba. En este video les voy a hablar de un problema que tenemos en el alcance ex ante de los estudios o evaluaciones de impacto ambiental. Para eso quiero traer a colación dos momentos históricos que nos ayudan a aclarar, que nos van a dar mucho que pensar en cuanto a este asunto. Entre el año 2004 y 2006, a mí me impresionó que ellos hayan hecho un estudio de impacto ambiental y sociocultural a una norma municipal. ¿Qué pasó? O sea, dentro de mi ignorancia, yo no sabía que podíamos hacer un estudio de impacto ambiental a una norma jurídica. Y para mí fue un mundo nuevo y empezar a contestar preguntas que yo me hacía años antes y que muchas apuntaban a enjuiciar a profesionales que trabajan en el área ambiental. Siempre creí que la elaboración de los estudios de impacto ambiental o evaluaciones de impacto ambiental se hacen muy tarde, se hacen a conveniencia de los empresarios y las contratistas que necesitan ejecutar una obra, sea pública o privada, porque necesitan en última instancia un papel, un certificado emitido por la autoridad ambiental correspondiente a su circunscripción para poder acometer la obra. Por supuesto, la teoría nos indica que la evaluación de impacto ambiental es un estudio analítico que se hace para conocer los posibles daños, es decir, los impactos que va a tener una obra en su entorno mediato e inmediato. Y se analizan muchísimas cosas: la intensidad, la frecuencia, la persistencia, tantos riesgos de muchos tipos. Impacto no solo en el medio ambiente, impacto en la economía, impacto en la sociedad en general. Con malicia siempre pensé que los estudios de impacto ambiental se hacían cuando ya estaba formulado el proyecto de obra, cuando ya se habían comprado los terrenos, cuando ya estaba la maquinaria lista con los motores encendidos para empezar el movimiento de tierra. Y por eso veía con desdén a este tipo de profesionales y a este tipo de estudios bastante fríos que lo que hacían era consentir la voluntad de los empresarios, que siempre eran quienes contrataban el servicio. Cuando conozco a estos chicos y veo por primera vez en mi vida un estudio de impacto ambiental hecho sobre una norma jurídica o hecho sobre un plan de desarrollo urbano local, dije, ¿cómo podemos hacerlos? Y me pongo a revisar la legislación de varios países aplicables a este tipo de estudios. Y resulta que la inmensa mayoría de los países del mundo no está contemplada la elaboración de una evaluación de impacto ambiental a una norma jurídica, a un proyecto de ley, por decirlo de manera más cruda, antes de que ya esté formulada esa norma jurídica. Eso a mí me abrió un mundo de esperanza, aparte de otras líneas de investigación sobre las que ya yo venía trabajando. Casi 10 años después me invitaron a dar una conferencia en unos espacios de la gobernación de la región donde yo vivía. En esta conferencia que me pidieron preparar especialmente es porque estaba cumpliendo o estaba por cumplir un año de emitida, de publicada, la encíclica papal Laudato Si, loado seas, del Papa Francisco, obviamente. Creo que fue abril
2016, cerca del Día Mundial de la Tierra, que me invitaron. Ya varias personas llevaban por lo menos medio año pidiéndome que leyera la encíclica, que estaba muy interesante. Se me ocurrió estudiarla completamente. Esta encíclica, hecha por Jorge Mario Bergoglio, tiene muchas notas que nos van a dar mucho que pensar, pero el tema que estamos tratando, que es el alcance ex ante de los estudios o evaluaciones de impacto ambiental, nos remiten directamente a la nota 35, la nota 36, la nota 140, la nota, si mal no recuerdo, la 182, 183, 184, 185 y 186. Todas ellas se refieren al tema que estamos conversando. De todas estas notas, nos vamos a detener en la nota 183, no la pierdan de vista. En la nota 183, el Papa Francisco hace referencia a que no es suficiente el alcance del estudio de impacto ambiental. Aquí yo inmediatamente hago una conexión 10 años antes, 10 años después, a que la experiencia que les estaba contando con estos chicos del estudio de impacto ambiental que habían hecho una norma jurídica, y de pronto, no porque sea religioso el Papa, sino que es el primer jefe de Estado en el mundo, dice tal cual literalmente que no es suficiente el alcance del estudio de impacto ambiental. Otros jefes de Estado obviamente han hablado de derechos de la madre tierra o de la Pachamama. No es suficiente porque cuando se hacen estos análisis predictivos de los posibles daños que vaya a causar una obra, ya está elaborado el proyecto de esa obra. Pareciera como que luego del estudio de impacto ambiental lo vamos a readaptar, pero no a cambiar radicalmente. Ojo, no estoy diciendo un papa. ¿A mí me puede caer bien ese papa o no? Hey, ¿qué fue eso? No vale, lo que pasa es que mi primera escuela, el preescolar y gran parte de la primaria, yo le hice en una escuela jesuita, un colegio que se llamaba San Francisco Javier. Imagínense que podamos hacer un brevísimo análisis de sensibilidad ambiental de algunos decretos para contener la propagación del coronavirus, que por lo menos aquí en Italia ha sido norma tras norma tras norma tras norma, y no tengo por qué explicarles el desastre. Pero también imagínense que se haga un referendo en Chile por una nueva constitución y la ciudadanía decida que sí, que quiere una nueva constitución. Pero ya va, ¿cuál tipo de constitución? ¿Qué implicaciones pudiera traer dicho proyecto de constitución? Por citar cualquier ejemplo, que nosotros podamos aplicar un estudio de impacto ambiental y sociocultural a un proyecto de ley, a una idea de proyecto, sea jurídico, sea técnico, sea financiero, el que sea. ¿Ustedes se imaginan que nosotros podamos ampliar el alcance previo, como decimos en metodología de la investigación, ex ante del estudio o evaluación de impacto ambiental? Esto pudiera ayudarnos a cambiar muchísimas cosas como sociedad. Ayúdame a convertir esto en un aula virtual, en un webinar, en una conferencia, una tutoría, lo que tú quieras. Contáctame y vamos a poner esta idea a correr. A pesar que existen suficientes antecedentes para que esto pueda ser una norma de alcance global, todavía no la utilizamos en la inmensa mayoría de nuestros países. Créanme que no. Y ya es hora. Esto nos puede ayudar muchísimo a mejorar nuestro desempeño como sociedad. Muchísimas gracias.